En la India, aunque las cifras son un poco difusas, cientos de miles de niños viven por debajo del umbral de la pobreza. Hace 20 años exactos, o sea, hoy, hace 20 años, era mi segundo día de aquel primer viaje a la India que cambió mi destino y el de miles de personas. Sí estaba más sensibilizado con esa infancia que estaba en ese momento, viviendo esos peligros en aquel orfanato. Lo que sucede muchas veces en el mundo es que todos tenemos las herramientas y el poder de cambiarlo, pero no nos atrevemos a hacer algo para arreglar las injusticias. Ante una injusticia no nos podemos quedar parados. El carácter, o sea, a veces incluso es más difícil para ese niño poder salir de ese pozo. Mira, se me pone la piel de gallina, de verdad, ¿eh? ¿Cuál es el poder de una sonrisa, Jaume? ¡Buah! Muchísimo. DKV. Activistas de la salud. Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar. Bienvenidos a Voces Activistas. En la entrevista de hoy vamos a viajar lejos de España, aunque lejos de ser un viaje de placer, va a ser un viaje solidario, en el que conoceremos mucho más de cómo se vive en la India, en Nepal, en Bangladesh y también en España, ya que en estos países trabaja la organización no gubernamental Sonrisas de Bombay. Hoy nos acompaña su fundador. Sonrisas de Bombay es una organización que centra su acción en la lucha pacífica contra la pobreza y por los derechos humanos en estos países. Jaume nos va a contar cómo desarrollan su labor en Sonrisas de Bombay, pero queremos aprovechar para conocer algo más sobre él, de sus inquietudes, de sus expectativas, y nos queremos centrar también en la infancia. En la India, aunque las cifras son un poco difusas, cientos de miles de niños viven por debajo del umbral de la pobreza. Proyectos como Sonrisas de Bombay luchan también por ellos, por sacarles de esa situación, dándoles recursos para que labren un futuro más esperanzador. ¿Cómo les afecta toda esta situación? Realmente en países como la India, la gente es feliz con poco, como se dice muy habitualmente. Voces Activistas, un podcast de DKV. Vamos a viajar, como decimos, aunque nuestro invitado de hoy está cerquita. Es Jaume Sant Llorente. Jaume, bienvenido a Voces Activistas. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal todo? Gracias, Laura. Encantado de hablar contigo. Bueno, muchas ganas, las que tenemos de escucharte. A ver, lo primero de todo es que te tenemos que agradecer que estés con nosotros, que nos acompañes en Voces Activistas. Es una charla la que llevamos mucho tiempo queriendo hacer contigo, pero hemos tenido que hacerlo ahora porque estás en España ya hasta hace muy poco tiempo, hasta ahora estabas en Bombay. Me gustaría empezar preguntándote precisamente por eso. ¿Cómo es tu día a día, Jaume, cuando estás en alguno de esos países asiáticos en los que trabajáis, en Sonrisas de Bombay? Bueno, yo efectivamente te aclaro, Laura, que yo he estado en Bombay hasta hace 3 años, que tenía mi residencia allí. Los últimos 3, y no te exagero, no he estado más de 5 días en el mismo sitio, y este año he dicho, se acabó. Y este año casi no estoy haciendo viajes, sobre todo por salud mental, ¿no? Porque al final el estar estos últimos 3 años viajando tanto que yo me levantaba incluso en hoteles, me despertaba sin saber, pero tardaba 5 minutos en saber en qué ciudad me encontraba. Me pasó mucha factura a nivel salud mental y este año he interiorizado y creo que estamos además en un entorno perfecto para poder expresarlo y poder decir esto, ¿no? O sea, he priorizado de verdad por primera vez en mi vida a mí. Que esto lo decía muy de boquita, ¿no? Me decían, te tienes que cuidar más. Y yo decía, sí, pero no lo acababa de aplicar, ¿no? Y ahora sí. Y entonces, ahora tengo, digamos, una vida un poco más en la que puedo anticipar mi día a día. Y está relacionado con tu pregunta, porque durante muchos años, mira, 20 años, mi día a día, el miércoles no ha tenido nada que ver con el martes y el jueves con el viernes, ni el sábado con el domingo, ¿no?
porque cada día era una aventura nueva. Ahora también, pero yo no me muevo tanto con ese ritmo frenético que tiene la organización, lo dirijo, pero bueno, he empezado a delegar muchas cosas que me implican a mí sobre todo moverme más, ¿no? Porque era una locura. Entonces mi día a día, la respuesta, pues como me enrollo una hora, la respuesta a tu pregunta es que mi día a día nunca sé cómo va a ser. Ahora al menos sé dónde voy a estar. Esto ya es un buen comienzo, pero no sé cómo va a ser, porque de repente nos surge un caso de trata, nos llama la policía para que colaboremos con ellos en algún rescate, hacemos alguna investigación, o sea, realmente nunca lo sabemos. Cosa que a mí me gusta también, tener un trabajo con el que la vida no sea aburrida, ¿no? Esto también me gusta, con ciertos límites que he afianzado este año, pero me gusta, nunca sabes cómo va a ser al día siguiente, porque vivimos una realidad cambiante y en el mundo además cada vez más, ¿no? Yo creo que esto pasa en todos los sectores. Es bueno, Jaume, que también te cuides y te mimes tú un poco, que mimes tu salud mental, precisamente para intentar pues darle un poquito de orden, ¿no? Que a veces es verdad que necesitamos un poco de orden. Oye, a ver, Sonrisas de Bombay es fruto de la casualidad. Yo creo que podemos explicarlo así. Un viaje en el que a ti se te enciende la lucecita, decides que te tienes que quedar allí. Pero yo, Jaume, no sé hasta qué punto las casualidades existen o confluyen varios factores, ¿no? En muchas ocasiones. No sé si había algo dentro de ti, de tu historia, de tu infancia, que te haga más sensible a lo que tú te encuentras cuando estás en la India. A ver, ¿cuál es el proceso para llegar ahí? Interesante tu pregunta, Laura, qué interesante. Bueno. Lo primero me gustaría decir que yo sé que este podcast queda para la posteridad, que esta es la ventaja, ¿no? De ahora cuando hablamos queda por siempre, pero también me gusta decirlo, precisamente porque queda en la posteridad, que esta semana en la que lo estamos grabando, hace 20 años exactos, o sea, hoy hace 20 años era mi segundo día de aquel primer viaje a la India que cambió mi destino y el de miles de personas. 20 años exactos. Esta semana. Wow. O sea, toda una vida, ¿eh? O sea, estamos hablando en una semana, en un día muy, 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 muy especial. Toda una vida. Fíjate que, como te digo, ¿no? Vuelvo a linkar con la primera pregunta. Me estoy cuidando mucho más, con lo cual soy mucho más consciente de cuidar, de velar por la salud mental, de la importancia de muchas cosas en la vida de salud mental. Esta segunda pregunta que me haces, si había algo en mi vida o en mi infancia o en mi tal que yo pueda relacionar con aquel cambio de destino, yo durante 20 años te hubiera estado diciendo, y durante los 47 que tengo, te hubiera estado diciendo que no, porque realmente tuve una infancia feliz, tuve mis padres, o sea, perfecto, ¿no? Hoy, siendo más consciente de la salud mental, siendo más consciente del pozo que deja todo en mi vida y sin tampoco entrar en temas excesivamente personales, ¿no? Pero sí tiene que ver, creo que sí. ¿Por qué? Pues porque por determinadas cosas, que te digo, muy personales, que yo siempre sigo poniendo como bastante barrera con temas personales, que nadie piense nada bestia, ni abusos, ni nada, pero sí estaba más sensibilizado con esa infancia que estaba en ese momento, viviendo esos peligros en aquel orfanato. Creo que hay cosas, tampoco nada como que pueda decir como muy, venga, por esto, ¿no? Pero creo que sí hay cosas, hay connotaciones que me preparaban sin yo saberlo, ¿no? Para ese cambio de vida. Esto clarísimo, clarísimo. Y después yo desde niño ya, pero desde niño, o sea, siempre he tenido un sentido muy exagerado de la justicia, ¿no? De hacer algo para arreglar las injusticias. Ante una injusticia no nos podemos quedar parados y verla y observarla y hacer como si nada. O sea, yo creo que es básico actuar, ¿no? Contra la injusticia, contra la pobreza, contra la trata de seres humanos, si vemos algo extraño, ¿no? Que todos tenemos responsabilidad en la trata de personas, ¿no? Actuar. A veces lo que sucede muchas veces en el mundo
es que todos tenemos las herramientas y el poder de cambiarlo, pero no nos atrevemos. Y no es tan difícil, no hace falta irse al otro lado del mundo y crear una ONG para cambiar el mundo en el que vivimos, ¿no? Una pequeña acción a veces que igual nos haría perder simplemente 10 minutos, ya puede suponer un gran cambio para la sociedad en la que uno vive. Bueno, aquí planteas varios asuntos. Por un lado, la sensibilidad. Sí es verdad, Jaume, que en muchas ocasiones lo que somos de adultos o lo que somos en la mediana edad es el resultado de cómo hemos percibido, cómo hemos encajado y, ojo, el término que acabas de usar ahora, cómo hemos actuado ante determinadas situaciones, bueno, pues cuando éramos pequeños, cuando éramos más jóvenes, cuando éramos más, no sé si decirte inocentes, ¿no? Pero cuando aún no teníamos, desde luego, tanta experiencia vital. Y cuando somos adultos, en algunos momentos concretos, porque pasan otra serie de cosas, nos damos cuenta que lo que hacemos ahora, en muchas ocasiones, es el resultado de otras cosas, ¿no? Que hicimos, o la actitud que tomamos, o cómo nos posicionamos, y al final somos más sensibles. Lo que importa es, bueno, que seamos conscientes, que nos mimemos, pero sobre todo que actuemos, porque nuestra posición es la determinante, ¿no? En muchas ocasiones en la vida respecto al entorno que nos rodea, sea, bueno, pues tú citas, ¿no? La trata, la infancia, las injusticias, cómo actuamos ante lo que encontramos. Y actuamos probablemente porque vivimos otra cosa, hemos vivido en el pasado otra cosa, pero eso es lo importante, Jaume. Y además, tener claro esto también, ¿no? Mira, a veces, por ejemplo, personas que nos vienen a visitar, ¿no? Los proyectos a Nepal, a Bombay, a Bangladesh, ¿no? Pues hay visitantes, muchos turistas van a Nepal, por ejemplo, de trekking, pues ya que están en Katmandú aprovechan para ¿no? Ir a ver nuestros proyectos y tal. Y a veces nos preguntan, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que estas personas de este lugar que tienen más dinero den la espalda viendo la pobreza que hay o viendo que hay una explotación sexual de una niña? Y yo me acuerdo una vez, la primera vez que me lo dijeron, que le dije, es que me acuerdo de esa señora, le dije, posiblemente si hay un mendigo en el portal de su casa, lo único que van a hacer es una junta de vecinos para decidir cómo evitar que siga estando allí. Entonces, la realidad es la misma. La misma espalda está dando aquella señora rica de Katmandú a la persona que tiene delante de su palacete, como la señora de Madrid, Barcelona o Zaragoza al indigente que tiene debajo de su casa. Ya. Fíjate que sí que me gustaría que nos fuéramos a la salud mental en la infancia, porque, a ver, la conclusión a la que llegamos es que no se repitan episodios. Me da igual, con la señora que tiene a un mendigo en su portal, que no se repitan más, que no vengan más, evitar que vengan más, pero que los chavales, los pequeños, tengan un mejor estado emocional cuando viven en un entorno que no les favorece. Y ahí es donde vosotros, es vuestro core, es donde vosotros enfocáis buena parte de vuestra acción. ¿Cómo trabajáis con los chavales pequeños, con los niños? Correcto. Pues mira, trabajamos sobre todo haciendo algo que es muy importante y que a mí me asombra muchísimo, Laura, que ni tan solo sociedades que se supone que son más avanzadas, aunque yo cada vez lo dudo más, que es una sociedad muy avanzada y una sociedad menos avanzada, Tal vez un entorno tribal perdido no sé dónde podría ser considerado más avanzado y tal vez lo será con el tiempo que Estocolmo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo primero es velar mucho más y hacer más pedagogía y darle mucha más importancia en tiempo, en asignaturas, al tema mental, a la gestión de los sentimientos, a la gestión de las emociones, a la inteligencia emocional. A mí me sigue asombrando, de verdad, con los años que hace ya, ¿no? Que estamos hablando de esto, ¿no? A nivel población adulta, por decirlo de alguna manera, ¿por qué aún no se ha llevado tanto al terreno escuelas? Porque no se ha llevado tanto, Laura. Es decir, se hace algún taller suelto, invitan a una ONG, a un señor que habla, invitan a una tal, pero no se ha institucionalizado, no se ha... Y me asombra que no se haga, me asombra, pero muchísimo, porque muchas veces, precisamente,
esa falta de gestión, que te referías tú al principio a esto, esta falta de gestión emocional, ¿no? De algo que le puede suceder a un niño, es el que luego ese propio niño tapa. Esto me ha pasado hasta a mí con cosas que no son tan importantes, pero me ha pasado. Tapa, ¿no? O se construye allí una especie de ser, ¿no? Que luego va con él el resto de su vida. Y no lo descubrirá jamás y es parte de su esencia. No, o sea, esto me ha pasado a mí. Por ejemplo, yo he sido una persona. El otro día me decía mi psicólogo, ¿tú qué eres? ¿Faro o sol? Me quedé pensando. Claro, es decir, él dice que evidentemente pues tiendo a tener un carácter, y lo tengo, y es real, evidentemente, si no habría ocasionado todas las cosas buenas que ha causado, ¿no? De luz, de dar energía, de dar fuerza, de dar, ¿no? Al resto. Claro, un faro da esa luz, pero por dentro está mal, no está iluminado. Esa luz no va hacia él, ¿no? Se siente mal, se siente extasiado de dar esa luz. El sol, en cambio, también se autoilumina. Yo he sido sol muchas veces, pero también me he dado cuenta ahora de adulto, y esto es como consecuencia de la niñez, me he dado cuenta de adulto que a veces también hay que apagar el sol para poder ver lo que está dentro. Si solo hay luz, estás ciego ante muchos recovecos que pueden haber en tu interior. ¿Me explico? ¿Y qué encontráis en ese interior de los chavales? ¿Qué puede pasar? Ponnos algún ejemplo para que eso que nosotros desde Occidente lo tenemos clarísimo, a veces somos sol, a veces somos faro, a veces necesitamos apagar la luz para hacer una retrospectiva y conocernos. ¿Qué pasa en la infancia? ¿Qué se determina en la infancia para que sea tan importante cuidar esa salud mental de los chavales? Pues aprender a apagar esa luz. Aprender a apagar esa luz. Porque si no legitiman ese estar mal, ¿no? Esto me ha pasado a mí, que yo con 47 años ha sido la primera vez en la vida que me han preguntado ¿cómo estás? Pero incluso un amigo íntimo, y he sido capaz de decir no estoy bien. 47 años. Imagínate. Y esto lo hace uno mismo, porque a mí no es que me hayan impuesto en casa, que va al revés. Tengo unos padres muy amorosos, ¿sabes? O sea, que no ha sido como, venga, tienes que estar bien. No, me lo he impuesto yo mismo, ¿no? Esto sucede mucho. Piensa que estamos hablando de niñas, por ejemplo, que con 4 años han sido vendidas. 5, 6. Se han tenido que enfrentar a ese proxeneta con el que han estado encaradas durante años, porque han estado años a veces incluso encerradas en una jaula. Piensa que a veces también hay otra figura, porque hablamos mucho de las niñas, pero también hay una figura importante que es la de los niños. Lo que se hace últimamente cuando una familia de un poblado de la India o un poblado de Pakistán o un poblado de Bangladesh vende a su hija, porque esto suele suceder, la vende junto en el pack de venta, y me sabe mal hablar en estos términos, pero es como se negocia. En este pack va el primo, niño de esta niña, al cual se le entrena desde los 5, 6, 7 años para ser su proxeneta toda la vida. De esta manera, el proxeneta que ha comprado a la niña puede delegar en aquel niño toda esa gestión. El carácter, o sea, a veces incluso es más difícil para ese niño poder salir de ese pozo. Mira, se me pone la piel de gallina, de verdad, ¿eh? Es más difícil para ese niño, cuando hacemos los rescates y toda la intervención de Sonrisas de Bombay, es más difícil para ese niño porque empieza a diferenciar el bien y el mal. Se ha dado cuenta que el personaje que él ha construido para no sufrir y para no admitirse a sí mismo que está mal, ha sido un personaje construido desde el mal, ¿no? Vestido con capas del mal, no con capas del bien. Y esto es mucho peor para un niño que el mal no nacía de él. Es que es impresionante, Jaume, porque a medida que estabas contando este ejemplo, yo no lo sabía, esto que nos acabas de contar ahora.
Claro, las enfermedades occidentales, ¿no? Las enfermedades del mundo desarrollado, ¿no? Por decirlo así, para que nos entiendan todos, pues son, bueno, pues de pequeña yo era la gordita y bajita de clase, imagínate, ¿no? Y entonces acabo en una anorexia nerviosa. O a mi madre no me dejaba ponerme la ropa que yo quería, ¿no? Y entonces eso acaba derivando en que yo quiero irme de casa en cuanto sea mayor de edad, ¿no? Y eso me genera, bueno, mis problemas que gestiono ya con 40 años, ¿no? Bien, pero es que, claro, no tiene absolutamente nada que ver ese nivel de problemas que es en el que estamos en un país como el nuestro en relación a eso que dices, una niña de 4 años, yo tengo una niña de 4 años, que la vendan y que en el pack, como dices, vaya su primo, que pequeño también tiene que construir desde el mal una manera de ser. ¿Cómo se gestiona eso mentalmente, esos rescates de los que nos estás hablando? Pues con mucho trabajo, con un equipo de profesionales súper entregado. O sea, claro, no es una persona en Sonrisas de Bombay, es un equipo multidisciplinar, ¿no? En el que hay psicólogas, psicólogos, médicos, educadores, muchísimo equipo entregado, ¿no? Entregado a ese proceso que es difícil. O sea, mira, por ejemplo, las niñas, una niña, ¿no? Con 4 años, te digo el ejemplo, y después, pues el rescate lo hacemos cuando la niña tiene, pon 12. Imagínate, es un caso hipotético, pero bueno, seguramente coincide con alguno de los últimos años. El momento de las 5 de la tarde es terrible. Se ponen como si fueran adictas a una droga y les tocara que a veces pasa, que también nos lo hemos encontrado muchísimo con el tema de las adicciones, pero sin adicciones en este caso, se ponen con un tembleque. ¿Por qué? Las 5 era la hora donde ya el proxeneta empezaba a obligarlas a maquillarse para recibir a los clientes. O sea, incluso cuando ya saben que han salido de allí, igual ha pasado un año, siguen teniendo la reacción de ver en el reloj que son las 5 y levantarse y entonces ya ves cómo van, ¿no? Como su mente va bien. Ostras, no, es verdad, no toca. Pero durante muchísimo tiempo no fallaba. A las 5 levantadas y con unas ansias cuando estaban ya en un centro de acogida de Sonrisas de Bombay, imagínate, ¿eh? O sea, que solo ese talk, esa cosa, ya cuesta. Pues imagínate si vamos ya a cosas mucho más profundas. Bueno, ¿cómo trabajan los psicólogos? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Qué diferencias hay con lo que podemos encontrar, bueno, pues con un problema de un chaval en nuestro país o de una niña en nuestro país, en España, en relación al tratamiento de estos casos concretos de salud mental infantil? Allí, Jaume. Pues mira, incluso en un mismo país, el tratamiento no es igual según qué religión procese esa niña o qué religión tuviera su proxeneta o qué religión tuviera su familia de origen. Porque no es lo mismo, con lo cual muchas veces se tiene que elegir un psicólogo y si en ese momento no tenemos psicólogo en la casa de esa religión, hay que buscarlo fuera, porque hay unas connotaciones culturales que también se tienen que tener muy en cuenta. No es lo mismo, y ahora tal vez no te sé decir algún ejemplo concreto, pero no es lo mismo la recuperación o el entendimiento, digamos, entre una psicóloga hinduista y una paciente musulmana, o viceversa, o católica, o agnóstica. Es que claro, es que no es lo... Y mira que somos una organización totalmente secular, ¿no? Pero claro, hay que entender de dónde viene también esa beneficiaria o ese beneficiario, ¿no? Porque también el proxeneta le ha distorsionado mucho mensaje a través de la religión. Entonces, claro, ¿cómo se legitima el que la diferenciación entre esto es distorsión y esto no? Pues si el psicólogo que te está atendiendo o los trabajadores sociales, etcétera, son de esa misma religión y te están diciendo no, estos te manipularon totalmente. Claro, tu realidad es otra, y es otra desde pequeño, desde pequeña, ¿no? Y entiendo que hay otro tipo de episodios, de capítulos. Pienso en pobreza, pienso en desnutrición, que no todo tiene que ver, aunque sí habláis mucho o tratáis mucho, os focalizáis mucho en la trata de niños, pero
hay otros factores que son determinantes para cómo percibo la realidad y que van a afectar a la salud mental del niño. Mientras a lo mejor en este lado, en Occidente, el problema es que comemos demasiado comida procesada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hacemos poco deporte, estamos muy enganchados a las tecnologías. Los niños que están ahí lo que tienen es menos, incluso, bueno, claro, pobreza y miseria en casos. Bueno, claro, en casi todos los casos, me atrevería a decir. Porque si han terminado recurriendo a esa trata, salvo algunos casos que tenemos que ya son más de familias igual clase media, no tan clase socioeconómica baja, ¿no? Pero me atrevería a decir que el 98%, que entonces ya hay un tema de chantajes por temas de redes sociales, etcétera. Pero el 98% de casos que tratamos en Asia, el origen, o sea, han acabado en la trata precisamente como derivación de la pobreza. Yeah. Era una solución, ¿no? Totalmente, claro, ¿no? Es decir, la venta de aquella niña por parte de su familia, primero porque hay una ignorancia, porque hay una serie de cosas, ¿no? Pero después es por un tema económico, ¿no? Para que no sea una carga, porque estamos también añadiendo otro factor a la pobreza, que es la creencia y el tema cultural y el tema de tal en muchos países de que una mujer tiene menos valía que un hombre, ¿no? ¿Llegan en algún momento estos niños, estas niñas, a tener una vida que consideremos según sus estándares normal? Sí, y además me encanta decirlo altísimo, porque es una cosa que, mira, porque no soy científico, pero me encantaría poder haber hecho un estudio de esto, ¿no? Porque una cosa que me obsesiona a mí es cuando ya piensa que muchos beneficiarios, niñas, niños de estos, al final ahora ya tienen su perfil de Instagram y algunos sus familias y nos seguimos y hablamos por redes y tal, ¿no? Y una cosa que me obsesiona siempre preguntarles es, ¿eres feliz? ¿No? Y instintivamente dicen sí. Tendrán problemas como todos, es decir, si tú ahora me dices si eres feliz, llama, te diré sí, pero seguramente pues, tendrá algún problemilla que otro, ¿no? Al menos estoy en paz, pero bueno, pero estoy contento, estoy bien, no, en principio no, ahora mismo me llegas a preguntar hace unos meses que estaba bastante agobiado con tanto viaje, no te hubiera dicho tan fácilmente eso, pero mi instinto es decirte sí, estoy bien. Que esas niñas, esos niños que han vivido esas atrocidades, porque has hablado de pobreza, efectivamente, malnutrición, también hay un componente que es destrozos físicos a causa de las torturas a las que son sometidas y sometidos. Allí de la marinera también, ¿no? Con unas, ¿cómo lo diría? Con unos condicionantes biológicos irreversibles a veces, ¿no? Entonces, también hay muchos factores que pueden ser una amenaza constante en la salud mental de esa persona. Que te digan instintivamente, sí, qué feliz, o sin preguntarles, qué feliz que soy. Ostras, es que se puede, ¿no? Claro, esto me lleva a la conclusión que yo creo que todos tenemos de fondo, pero a veces la actividad y el ruido no nos deja ver lo que más importa, ¿no? Que lo que más importa es que nosotros estemos bien, que un niño, que una niña esté bien de cara a lo que pueda ser de mayor y no tanto lo que le está rodeando, ¿no? En ese sentido sí es verdad que podemos vivir con menos. Lo que necesitamos es esa paz que tú estás citando, ¿no? Claro. Y entendernos, y entender por qué nos comportamos así y qué nos pasa y actuar ante lo que nos pasa. Pero a los niños también hay que enseñarles a actuar ante lo que les pasa para que tengan más salud, para que tengan una mejor salud mental de mayores. Es lo que te decía Laura, que damos mucha importancia desde Sonrisas de Bombay. No damos más porque ya no. Ojalá pudiéramos cambiar los protocolos educacionales ¿no? Los planes educacionales de todos los países donde trabajamos, incluida España, ¿eh? Porque es que es que a mí me alucina, de verdad. En Europa en general no está tan al día. O sea, no está igualado a la importancia que damos cada vez más, afortunadamente, a cuidar y a velar por la salud mental. No va en consonancia con los programas educativos. Es que no va. ¿Qué podemos hacer nosotros nuestro día a día para ayudar a cuidar la salud mental de los niños? Vosotros lo estáis haciendo en Asia, tú te dedicas a ello desde hace 20 años. ¿Cuál es el gesto más importante que podemos tener para cuidar la salud mental de los pequeños? Pues mira, yo ¿sabes qué haría? A nivel estadístico, es decir, por actividad que haga ese niño de salud física, intentar que esté igualado.
buscar otra de salud mental. Que si el niño hace judo, pues buscarle algo porque lo hay. Y actualmente, gracias a Google, podemos acceder a todo y más, ¿no? Alguna actividad relacionada con la salud mental. O a veces hay muchas, y cada vez más también, ¿no? Hay actividades, por ejemplo, teatro ya orientado al tema de salud mental y de expresión, ¿no? Hacia los demás, expresión de sentimientos, gestión de sentimientos. O sea, cada vez hay más incluso actividades que conectan la parte física con la parte mental, ¿no? Intentar, me atrevería a decir casi como si fuera una obligatoriedad de padre, ¿no? Que esté súper alineado y que la balanza no pese mucho más hacia otro tipo de actividades. Siempre intentar cuidar mucho que esa parte no caiga en el olvido. Y que esté entrenada siempre. Sí, porque es verdad que los padres pecamos de judo y ahora baloncesto y ahora fútbol y ahora movimiento, y es verdad que tan importante es cuidar lo físico como importante es cuidar nuestra mente, nuestra cabeza. Y lo hay, y cada vez más. Y lo que dices del teatro es muy interesante, además, porque efectivamente ayuda a los niños, a los peques, a sentirse en un entorno en el que aprenden a tener en cuenta al otro, a posicionarse, ¿no? Con lo que quieren en relación al otro. Quiero cerrar la entrevista con un mensaje positivo y vamos a aprovechar el título de uno de tus libros. ¿Cuál es el poder de una sonrisa, Jaume? ¡Buah! Muchísimo. El poder de yo creo que una sonrisa... Bueno, yo sé que una sonrisa dada a tiempo puede salvar vidas. Lo sé. Tiene un poder enorme sobre la salud mental de aquel quien la recibe, de aquel quien la da muchas veces, porque es como un retroalimento, ¿no? No siempre, no siempre. Que yo a veces he pecado de exceso de dar sonrisas y a veces no pasaba nada con no haber dado una sonrisa y decir, no estoy bien hoy. No pasaba nada, ¿eh? Estoy haciendo mis deberes. Ahí tocaba iluminar el faro por dentro. Exacto, pues bueno, exacto. Totalmente. Sí, estaba a oscuras totalmente y aún lo estoy limpiando. Y puede, de verdad, puede salvar vidas en el exterior y puede también, mejorar cosas. Ahora ya si nos ponemos frívolos, mejorar cosas, hasta negociaciones. O sea, ya verás. ¿Pero por qué? A ver, Jaume, dinos por qué, en 30 segundos, ¿por qué una sonrisa tiene efecto? Ejerce efecto sobre... Siempre multiplicador. Tú entras en una tienda sonriendo, ya verás cómo te van a tratar mejor, si quieres hacer un cambio de un producto o algo, entra sonriendo o entra con mala leche quejándote. Vaya, esto es horroroso, esto que he comprado, tal. No te lo van a cambiar. Entra con una sonrisa, diciéndole cosas bonitas, te lo van a cambiar. Jaume, nos quedamos con esta reflexión, con el poder de una sonrisa. Igual que entramos en una tienda con una sonrisa y todo cambia, pues imagínate me imagino a todos esos niños a los que estáis ayudando desde Sonrisas de Bombay. La experiencia de Jaume, tu experiencia, nos ayuda a que reflexionemos sobre muchas cosas, sobre lo que pasa en Asia, sobre lo que hacéis vosotros, sobre la salud mental de nuestros peques aquí, y tu ejemplo y tu constancia por la lucha. No sé si son ideales, fue tu experiencia, es lo que has querido hacer con tu vida. Seguro que nos anima a otros a que hagamos el día a día de los niños más agradable, que al final los niños también son nuestros compañeros de viaje, porque son propios o porque nos los vamos encontrando. Totalmente. Y en ocasiones no sé si hace falta irse tan lejos, ¿no? A Bombay, a donde sea, cuando también tenemos que mimar un poquito y que cuidar nuestro entorno. Ha sido un placer conocerte, Jaume, muchísimas gracias. Jaume Sant Llorente, por acompañarnos y por transmitirnos esta fuerza, este optimismo, y que te cuides. Ha sido un placer. Gracias, Laura. Lo mismo digo. Gracias, como siempre, a todos vosotros que nos acompañáis, a todos, a todas, que nos seguís en Voces Activistas. Recordad que estas entrevistas también están disponibles a través de vídeo en el canal de YouTube de DKV, además de en las principales plataformas de podcast. Gracias, Jaume, por ser activista. Os esperamos en el próximo episodio.